empujando a escoger una pareja de pronto antes de tiempo, muy jóvenes, o de pronto debido a las circunstancias en el hogar. Lamentablemente a veces escuchamos que muchas chicas se casan porque quieren libertad, pero resulta que no hay libertad en casarse, ¿no? Por el contrario, pues va a haber más obligaciones. Pero bueno, no hablemos más de este detalle. Eh, Quisiera mencionar varias áreas en las cuales hay que trabajar como pareja. La Biblia dice, les digo, hermano, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Si en esta mañana nos pusiéramos a hacer un jueguito muy interesante que es de carrera de que uno se amarra un pie con el otro, ¿verdad? ¿Han participado en ese juego? Que uno se amarra con la pareja el pie y a correr una distancia. Tienen que ponerse de acuerdo, porque si no, si uno corre más rápido que el otro, pues hace que se caiga el otro, ¿verdad? O si el otro no armoniza, se lastiman también. Así que ese jueguito es muy interesante para decir, para apoyar lo que estamos diciendo, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a avanzar en esa relación. Se dice que, y esto es muy importante también, que se dice que las niñas a la edad de 21 años ya han madurado lo suficiente como para casarse, ¿no? O bueno, han madurado sus procesos para tomar buenas decisiones, pero los caballeros desde la edad de 26 años en adelante, es cuando ya están bien maduros. Bueno, algunas niñas nunca maduran y algunos hombres tampoco. Pero muy interesante saber eso, porque entonces una jovencita que se case antes de los 21 años, todavía emocional y físicamente todavía le falta un poco. Y a los hombres también. Entonces es muy interesante que uno le enseñe a sus hijitos, mi amor, prepárate, estudia, proyéctate al futuro, ennoviarse muy joven, pues no es tan productivo, ¿no? A la larga. Y lo ideal es entonces tener amigos, disfrutar de ese tiempo tan lindo como es la juventud. Bueno, gloria al Señor. Así que entonces, eh, varios aspectos son muy importantes considerarlos cuando estamos en esto de caminar juntos, ¿no? ¿Podrán caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Pues no, tenemos que decir que no. Entonces, ¿en qué tenemos que ponernos de acuerdo? Entonces, las áreas las más importantes son el área de la comunicación, ¿verdad? Si no hay buena comunicación, hay un gran problema ahí, ¿verdad? Pienso que la forma como pensamos las mujeres y como pensamos nosotros las mujeres y como piensan los hombres, allí generalmente es donde hay mayor conflicto, ¿no? El hombre es más práctico, nosotras somos un poco más sentimentales, más emocionales, y si no hay una buena comunicación, entonces no se va a avanzar, ¿verdad? Entonces, para eso, la recomendación sería, pues, tomar tiempo, ¿no? Para compartir, para decir, bueno, a mí me gusta esto, me disgusta esto otro, trabajemos en este sentido. Entonces, la comunicación es muy importante, es clave, ¿no? Sobre todo nosotros que nos hemos casado, no sé cuántas parejas de aquí o la que nos podrán escuchar a futuro, estarán casados con gente que tiene una diferente cultura, ¿no? Ya bien sea porque en el mismo país de uno hay diferentes culturas, modos de pensar, o también porque se haya casado con una pareja de otro país, ¿no? Donde hay mayores conflictos. Yo también me casé con un nicaragüense, el de una isla y yo de una ciudad, y al principio nos fue muy difícil entendernos porque yo sentía que siempre me estaba como ofendiendo, ¿no? Pero una vez que uno va conversando, comunicándose, hablando, entonces uno va limando todas esas
lo que para él era un insulto, para mí de pronto no lo era, ¿no? Nosotras las caleñas siempre estamos diciendo, hay una expresión que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros decimos así, ay, no, pero verdad, también la palabra, ¿verdad? Uno emplea como verdad, exacto, como preguntando. Uno dice, yo ayer fui a la casa de fulano, ¿verdad? Y nos fue muy bien, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué verdad? Si es verdad. Entonces, teníamos como ese pequeño conflicto ahí. Pero digo, a través de la comunicación, esas cositas se van aclarando y es muy importante entonces tomar tiempo para hacerlo. Amén. En este punto hay mucho que pudiéramos decir, pero no nos vamos a enfocar en esto porque he traído un punto específico en que es también el cual es muy importante. Bueno, otra forma, otra área en que tenemos que trabajar es en resolver los conflictos. No podemos ignorar los conflictos, tenemos que enfrentarlos. A veces, sobre todo el varón, tiende a posponer el conflicto, ¿no? O sea, a ignorarlo, a decir, no, todo está bien, no pasa nada, pero sí está pasando mucho. Pero eso es como, no porque no se quiera o porque no se le tenga interés al asunto, sino que es precisamente a veces por no saber cómo enfrentar el problema o simplemente se dilata esa, el arreglar ese conflicto, ¿no? Entonces, resolver los conflictos es muy importante, no puede uno quedarse en silencio delante de ellos. Y también otra área en que tenemos que trabajar para poder seguir andando juntos es los hábitos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay los hombres que siempre han estado solos, les gusta dejar las medias por ahí, ¿cierto? Pero, y nosotros las mujeres de pronto también, nuestras cosas con que nos arreglamos, bueno, aquí tantas cosas que podrían pasar, ¿no? Pero esto también, ¿cuáles son nuestros hábitos? Y llegamos a un punto donde yo cedo y mi esposo cede. Sobre todo a veces en lo de la comida, ¿verdad? La comida, no que mi mamá cocinaba mejor, mi mamá cocina mejor, no que la mía cocina mejor. Y entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de que ahora la pareja va a llegar a ciertos acuerdos, ¿verdad? También, y entonces esos hábitos se van a ir corrigiendo. Y nuestra personalidad, ¿no? Hay gente que es de una personalidad muy callados, muy introvertidos, en cambio hay otros que son súper extrovertidos. En estos días precisamente conversábamos con una hermana que ella es súper extrovertida y ella habla duro y bueno, y entonces dice que el papá de la muchacha llamó al novio y le dijo, usted sí sabe con quién se va a casar. Ella es muy así gritona, muy amiguera, muy de todo. Usted, no, es que eso es lo que me gusta de ella, dijo el muchacho. Entonces, bueno, estuvo muy bien, ¿verdad? Un aplauso para la parejita. Y sí, realmente tiene muchos años de casados y ella sigue siendo la misma persona, muy alegre, muy jovial, grita, bueno, y él calladito, él es así todo reservado. Entonces, esos rasgos de personalidad también son muy importantes considerar, ¿cierto? Porque este marido mío que no habla nada, véalo ahí tan callado. Pero así es él, ¿verdad? Ese es un rasgo de él. Entonces lo que allí tenemos que hacer es simplemente aceptar que la persona es así. En mi país decimos cuzumbo solo. No sé si ustedes han oído esa expresión. O sea, que le gusta andar solo por ahí, metido en sus cosas o en su mundo. Pero esta persona o esta hermana, si el caso es de ella, pues debe llegar a un punto donde también se guarde ese equilibrio. Amén. Hay otro aspecto muy importante también y es el tiempo que se debe dedicar al tiempo libre. ¿Cómo van a emplear ese tiempo libre? ¿Verdad? Entonces,
hay que ponerse de acuerdo también. A veces el problema más grande que tenemos entre las parejas aquí es que siempre el varón quiere estar con su familia, ¿no? O la esposa quiere estar siempre con su familia, pero entonces va a llegar un momento donde eso va a crear distanciamiento, ¿no? Entonces debe guardarse un equilibrio de que parte de tiempo va a estar con unos y parte de tiempo va a estar con otros. Y eso es muy importante. Bueno, otra parte también muy importante es la ternura que debe haber entre esa relación de pareja y su sexualidad, ¿no? Pero ahí no nos vamos a detener mucho, aunque todo lo que estoy diciendo pues es muy importante y cada punto necesitaría desarrollarse con mayor detenimiento, pero a lo que voy es al último punto que quiero tratar. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el rol de la relación de la pareja en cuanto a decisiones y responsabilidades en la crianza, en la economía, ¿verdad? En el trabajo? Todas estas cosas son muy importantes considerarlas. Hay que ponerse de acuerdo ahí también. La paternidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas que se van presentando en cuanto a la educación de la familia? Muy triste es que en esta época se dice que los padres tienen miedo de educar a sus hijos. Es como un temor. Y ese temor entonces lleva a los padres a satisfacer al hijo por todo y en todo, ¿cierto? A darle todo, sobre todo con cosas, ¿no? Entonces, si el niño hace esto, entonces prometen cosas y cosas, y ahí vamos niños con iPads, con iPhone, con no sé qué, y con televisor en el cuarto, con televisor en toda parte, para satisfacer esa necesidad, ¿no? Y entonces lo que se está haciendo es un gran daño. Entonces, los padres deben unirse y el hijo tiene que desarrollar la certeza de que papá y mamá lo que dicen, así es, y punto. ¿Sí? Eso nos va a dar a nosotros tranquilidad, a la persona le va a dar tranquilidad como tal. Eso pasa con la relación con Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos la certeza de que Dios es un Dios veraz. Esa certeza deben desarrollarla los niños también con nosotros. Lo que papá dice es así, lo que mamá dice es así. Y vamos a hacerlo así porque es lo mejor para mí, ¿no? Uno tiene que educar a sus hijos creyéndole a uno lo que uno dice, ¿sí? Para que así el niño entonces vaya cogiendo también esa idea, abrazando la idea de que lo que dicen los padres es lo mejor para él. Bueno, y también otra área muy importante es las creencias religiosas. O sea, cómo practicamos nosotros nuestro culto a Dios. ¿Cómo lo practicamos nosotros? Esas creencias religiosas van a ser también una gran fortaleza en medio de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, mire, nosotros vivimos una experiencia en mi hogar. Nosotros nacimos en un hogar cristiano, no en la iglesia pentecostal, pero sí en un hogar que tenía un fundamento cristiano con base en la Biblia. Pero mi padre era un hombre que él no era firme en las cosas del Señor. Mi padre los diciembre le gustaba irse con sus amigos a bailar, a tomar, a fumar, mientras que mi madre era una mujer muy entregada, muy devota, digamos así, muy consagrada en su manera de ver a Dios, en su manera de interpretar a Dios, era muy fiel y muy devota. Entonces mi madre siempre pues nos estaba llevando a la iglesia, estaba que oráramos, que estuviéramos ahí memorizando la palabra del Señor y nosotros sí lo hacíamos. Pero también los diciembres teníamos también los ratitos de irnos a bailar, de irnos a fumar, o sea, de hacer lo que hacía papá también. Entonces, en esa ambivalencia, en ese mundo así, sin esa congruencia con el Evangelio, pues nosotros fuimos creciendo
y también cogimos esa idea, ¿no? Que uno podría ser muy santo, pero también a la vez muy mundano, ¿no? No tan mundano, pero bueno, rozarse con el mundo, ¿no? Entonces, eso creó en nosotras esa forma de ver el cristianismo y pues más adelante nos afectó porque entonces ya mi padre y mi madre se enfrentaron con esa gran lucha de que mi madre pues quería que nosotros fuéramos consagradas, mi padre no le importaba mucho, él sí nos dejaba, nos daba permisos y entonces eso afectó nuestra vida en muchas decisiones. Gracias al Señor pues siempre la palabra del Señor nos guardó a nosotras de caer en unas situaciones más liberales, pero de todas maneras pues nos vimos siempre afectados por eso, ¿no? Y recuerde que uno de joven, uno busca quien lo apoye en su gusto, ¿no? Uno de jovencito, uno está buscando quien te apoye en lo que tú quieres, ¿verdad? Porque cuando nos dicen no, eso fastidia, ¿verdad? Y sobre todo al adolescente, cómo nos fastidia o nos fastidiaba que dijeran no, incluso ahora de adultos también, cuando nos niegan, ¿no? Pero entonces, qué bueno es que en cuanto a las creencias religiosas también, por eso es muy importante que enseñarle a nuestros jóvenes que busquen una pareja también que piense como ellos, porque entonces los hijos, ¿cómo los vamos a criar? ¿No? Y eso es muy importante considerarlo. A mí me parece muy importante, hermanos padres, que hablemos con nuestros hijos, ¿no? El contar nuestras experiencias también les va a ayudar a ellos. El hacer ver el ejemplo de las situaciones de otras personas también les va a ayudar para que ellos pues hagan las mejores decisiones. Gloria al Señor. Entonces, bien, en un segundo punto también, estas son las áreas, ¿no? Como las más importantes, diría yo. La parte económica también es muy importante, ponerse de acuerdo. Estas, como así a grandes rasgos, serían las áreas más importantes en las que tenemos que trabajar para poder ir avanzando en esa relación de pareja, porque si la relación de pareja no crece, va a pasar dos cosas. O van a seguir viviendo juntos, pero cada quien en su mundo, o se va a separar la pareja, ¿cierto? Definitivamente. Entonces, queremos como creyentes que somos en el Señor, seguir avanzando, seguir creciendo en la relación. Además, un día los hijos se van a ir. Un día los hijos se van a ir y entonces la pareja, si no creció como pareja, va a fracasar también, ¿no? Cada quien en su cuarto, aunque bueno, hay situaciones difíciles que a veces me imagino que de todas maneras, si la pareja llega a acuerdos, pues cada quien vive como mejor le es a la pareja en cuanto a salud, en cuanto a, sobre todo de salud, ¿no? Bueno, el caso es que el punto aquí es que sí tenemos que trabajar la relación de pareja para llegar, una vez que los hijos se van, a seguir disfrutando como pareja. Ahorita mi casa es un poquito grande y solo estamos mi esposo y yo, pero yo disfruto esa soledad cuando llegan mis nietos y toda esa bulla, esa algarabía, bueno, gloria a Dios, pero después se van y queda todo otra vez, calladito, calladito. Así, y lo disfruto, ¿no? Pienso que eso es lo más importante, que se pueda seguir disfrutando la relación como pareja hasta el final. Bien, eso también va a, va a ser debido a que hemos escogido o hemos trabajado en lo más esencial como pareja. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son esenciales en la relación de la pareja. Entonces hay que trabajar en ello. Gloria al Señor. Definitivamente hay cosas que en este caminar nos van a preocupar demasiado, ¿verdad? Pero el Señor nos recomienda que no nos afanemos, ¿verdad? Sino que pues pongamos manos a la obra, ¿no?
que echemos nuestras ansiedades en el Señor y que confiemos. Esto me da a mí la idea de que pues es en el Señor que podemos lograr las cosas que necesitamos abordar y que necesitamos superar. En Josué 1:9, en esta versión dice, no te lo ordené yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Yo tomo esas palabras como para animarnos a nosotros, ¿no? En la lucha, a seguir enfrentados en esta tarea. Gloria al Señor. Bueno, pero el punto más importante, el que yo quiero concentrarme en esta mañana, es en cuanto al perdón. El perdón es clave en la relación de la pareja, porque como hemos dicho, pues en todas estas áreas siempre habrán conflictos, ¿verdad? Siempre habrán desacuerdos, habrá momentos de tensión, hay situaciones que son muy estresantes y entonces siempre en esta relación se va a presentar momentos conflictivos que pueden llegar incluso a producir dolor, sobre todo a nosotras las mujeres que somos más sentimentales, ¿no? O de pronto a tener como unas situaciones de menosprecio, de sentir menosprecio o abandono en determinado momento de la relación, cosa que nos va a irritar o cosa que nos va a poner tristes o que nos va, como la palabra que tú usaste, a sentirnos frustrados o impotentes o nos vamos a sentir entonces muy ansiosos. Bueno, todas estas situaciones que se dan, entonces necesitan este bálsamo que es el perdón, ¿verdad? Incluso el perdón también puede aplicarse a la infidelidad, a las adicciones y a los abusos. Creo que esas son las tres áreas más fuertes que se puede vivir en medio de esa relación. Bueno, la infidelidad es un dolor tan terrible que se experimenta que realmente pienso que es uno de los más duros de vivirse en cuanto al afecto, ¿no? Porque se quiebra la confianza, se quiebra esa, sí, también la estima de la persona se ve influenciada, se ve afectada. Entonces, la infidelidad es de lo más duro que se puede vivir, se considera como una traición, sí, una traición, porque el voto del matrimonio consiste en que yo voy a hacer para ti y tú vas a hacer para mí hasta el final. Entonces la infidelidad es lo más duro, ¿verdad? Pero también están las adicciones, por ejemplo, adicciones a la pornografía, adicciones a los juegos, adicciones a otras situaciones que también afectan mucho la relación. Y otro también es el abuso, ¿no? El abuso físico o verbal o emocional también que se puede brindar a la pareja. Entonces, estas tres también son tres áreas muy difíciles, pero no imposibles de superar, ¿cierto? Siempre y cuando se tome los procesos, los pasos para llegar a este punto del perdón, ¿no? Del perdón. Definitivamente, pues, cuando se viven estas situaciones, se necesita una ayuda de estas tres que estamos hablando últimas, ¿no? Se necesita una ayuda. Entonces, ¿en qué consiste el perdón? A ver, el perdón es la renuncia a la venganza, ¿cierto? Porque es lo que... ¿cierto? Entonces ahora yo voy a hacer la venganza, ¿no? Que le parta un rayo, que se lo lleve un carro, que bueno,
Es ese deseo que es normal, ¿no? A veces uno dice, no, hermana, perdónelo ya, no porque tú no estás metido ahí. Si tú estuvieras metido ahí, sería otro cantar, pero otra cosa es eso, a menos que la persona esté esperando ese momento, ¿no? Que sea infiel para yo quedar libre, eso sería otro cuento. Pero la venganza entonces es muy propia, las represalias, ¿verdad? Entonces ahora tú vives allá, yo vivo acá. Bueno, la revancha, hacer que tú sientas tanto dolor como yo estoy sintiendo. Yo conocí una pareja que ellos, la parejita, pues él fue infiel a ella y entonces ella decía, pues yo también le voy a hacer que él sienta el mismo dolor y fue y se consiguió otro muchacho. Entonces ella decía, para que tú sientas el dolor, él no va a sentir el dolor porque él está feliz con su vida ya. Ella, más tarde, entonces reconoció que había actuado pues muy precipitadamente, erróneamente, y pues eso puso más distancia, ¿no? A una posible solución. Entonces, el proceso que se necesita realmente para tener una sanidad, para tener una restauración y para tener paz en el corazón y para vivir la reconciliación, entonces realmente es un correcto perdón. Amén. Eh, Vamos a mirar qué no es perdonar. Perdonar no es justificar. Ay, no, sí, pobrecito, porque como yo no lo atendía bien, entonces él tuvo que hacer eso. O justificar es, por ejemplo, sí, definitivamente él es muy ignorante, entonces pues su papá también fue así, y entonces su mamá también vivió una vida muy... No, perdonar no es justificar, eso no es justificar. Perdonar tampoco es ignorar el dolor que se ha causado, no, hay que entender que sí produce un dolor emocional, ¿no? Y hay veces, a mí me da mucha pena decir esto, pero hay momentos en que no se dará la reconciliación, ¿no? Porque se ha salido de las manos. Lo ideal es que vaya la reconciliación a través del perdón, pero a veces, a pesar de que se perdone, no se dará la reconciliación. Entonces, a mí me parece importante decir esto porque hay gente que se ve obligada a vivir una situación, eh, aunque haya perdonado, vivir una situación que va en detrimento de todos. Hay muchos casos que podría yo mencionar, pero lo ideal o lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros perdonemos, pero que quien haya hecho la ofensa también restituya. ¿Qué es restituir? Restituir es como hacer una promesa de que no va a volver a pasar. Fíjense que yo les voy a confesar aquí un secreto familiar, y es que ayer mi esposo recibió una noticia que un hermanito de él es menor que mi hijo, necesita el apoyo de la familia y no lo conocíamos. No, es que mi suegro fue muy tremendito. Imagínense, es menor que mi hijo tiene 43 años, acaba de cumplir, y ese joven es menor que mi hijo 4 años y es su tío. Así que entonces aquí en este hogar se vivió esa situación, ¿no? De infidelidad continua, 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 hasta que, bueno, un día, ya él siendo muy mayor, se arrepintió de verdad y la pareja terminó, pues, juntos, pero qué triste, ¿no? Dice uno. Bueno, entonces lo ideal y lo que el Señor nos está invitando a hacer es que haya una reconciliación genuina, ¿no? Pienso que hay que trabajarlo. No es cuestión solamente de decir, te perdono y ya, no es eso. Entonces vamos a ver algunas ideas que nos van a permitir trabajar.
¿sí? Trabajar para superar estas situaciones. Entonces, vamos a mirar. Admitir que lo que se hizo fue indebido y fue muy hiriente. Eso es lo que tiene que hacer la persona que fue el ofensor. Entonces, admitir que lo que se hizo sí fue muy indebido y fue muy hiriente. Tiene que reconocerlo. Otra cosa que tendría que hacer es empatizar con el dolor que se causó. O sea, llegar a reconocer que sí fue muy dolorosa para la otra persona vivir esa experiencia. Para vivir esa experiencia, entonces el ofensor tiene que validar el dolor que siente esa persona, porque como él no lo sintió, entonces él sí tiene que validarlo, o ella tendría que validar ese dolor que causó y asumir la responsabilidad de sus acciones. Vamos a decir que en su infidelidad tuvo un hijo. ¿Qué tendría que hacer? Pues ser responsable de ese hijo, más en este país. A mí me gusta mencionar estas cosas, hermanos, porque cuando uno menciona estas cosas, yo pienso que entonces en la mente de una persona que no ha valorado todo esto, dice, uy, es un lío grande, ¿cierto? Ser infiel es tremendo problema. No es eso, es cuestión así nomás de que una pasión ahí o una cosa muy fugaz, no. Hay que considerarlo como algo muy grave. Y pienso que si la persona puede considerarlo de esa manera, más entonces procuraría con mayor interés cuidarse más, tanto él como ella, ¿no? Entonces, asegúrese o asegure a su pareja que no va a volver a pasar este asunto. O sea, hay que hacer nuevo voto de fidelidad. Indudablemente, pues disculparse y pedir perdón, pedirlo verbalmente el perdón y perdonarse a sí mismo, perdonarse a sí mismo. También me perdono a mí mismo esta falta que he cometido. Ahora, de parte del ofendido, ¿qué tendría que hacer el ofendido entonces? Reconocer su dolor y su enojo. ¿Sí? La persona que fue ofendida tiene que reconocer que fue muy doloroso. Amén. Su enojo. El sentimiento de no haber sido honrado, porque no fue honrada ni fue respetada. Sea específico con sus expectativas y sus límites. Ponga límites. Tiene que poner límites. No se vengue, ¿no? La persona no debe vengarse. Y admita que no fue su culpa, ¿verdad? Comunique su decisión de perdonar. Usted va a decir también, yo perdono. Y trabajar en la reconciliación. Hay unos versos muy lindos en la palabra del Señor, sobre todo en Proverbios 17:9, donde parte del versículo dice, el que retira la palabra, aparta el amigo. No os venguéis los unos a los otros, ¿no? En lo que depende de nosotros, tengamos paz. ¿Por qué? Porque el que fue el ofendido va a sentir, pues, un odio, ¿no? Va a sentir, va a haber una reacción bastante fuerte, bastante negativa. Entonces uno debe procurar que sea el Señor quien nos sane y también entonces ponernos en las manos de alguien, el pastor, una persona que nos pueda ayudar a llevar ese proceso. Entonces, así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Muy bien. ¿Quiere aportar algo?